No existe el coche eléctrico perfecto, pero sí te diré que si hay algún coche eléctrico que está especialmente cerca de ser perfecto, el Tesla Model Y es el idóneo. Te voy a enseñar absolutamente todo sobre él y te contaré que estoy en una versión especial, estoy con el Performance. Aún así, te voy a hablar de toda la gama, de todas las versiones y de hecho te voy a recomendar cuál es la que, bajo mi punto de vista, es la más recomendable. Vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar como siempre por el diseño exterior y ya os pido perdón desde el principio porque la verdad es que el coche está sucio. Estoy viajando con él como siempre, pero no estoy haciendo vídeo de viaje porque la verdad es que honestamente carece de interés ver un viaje con este coche porque no presenta ningún tipo de dificultad ni de nada en especial. Bueno, ya sabéis que con el Model Y Juniper, pues bueno, se hizo esta línea de iluminación toda junta, pero es verdad que en el estándar sí que no tenemos esta línea de iluminación completa. Por cierto, aquí tenemos, digamos, la óptica principal y, bueno, pues aquí tenemos la iluminación diurna, etcétera. Tenemos una toma de admisión de aire bastante discreta, pero importante para la refrigeración de la batería. Ya veis que tenemos las llantas Araknid 2.0. Estas llantas son específicas de esta configuración, de la versión Performance, y con sus tapitas aero, con estos recubrimientos que son para mejorar la eficiencia aerodinámica, para mejorar el coeficiente de resistencia aerodinámica, pero que se pueden retirar, son de 21 pulgadas, con un diseño francamente chulísimo en color negro, etcétera. Bueno, hay un detalle en el que no mucha gente repara, me gustaría que os fijéis en la bajísima altura que tiene el frontal del Tesla Model Y y por supuesto lo perfilado que está el parabrisas delantero, que por cierto termina, vamos a verlo, en un techo de cristal lleno de caca, porque las palomas parece ser que son un poquito envidiosas, ya os lo digo. Pero tenemos un techo de cristal que es especial y ahora hay que decirlo porque al haber salido la nueva versión estándar, tenemos techo de cristal, pero no es visible. En este coche es que tenemos un vidrio especial con una serie de tratamientos, un laminado, una serie de partículas plateadas que sirven pues para librarnos de tanta radiación infrarroja y ultravioleta. Como veis tenemos las lunas oscurecidas, las manetas en color negro perfectamente integradas en la carrocería, que ahora ha habido mucha polémica con ellas y con el sistema de apertura, pero esto es lo más aerodinámico que existe. Luego ya a nivel de funcionalidad y demás, eso ya es cuestionable. Como veis tenemos la altura rebajada de la carrocería, esto es otra de las particularidades del Performance y desde luego a mí me fascina este concepto que han hecho siguiendo la tendencia de todos los coches del mercado con esa tira de iluminación, pero en este caso es indirecta y proyectada. Es decir, no es que esto esté directamente iluminado o esto esté directamente iluminado, sino que se ilumina por allí dentro y se proyecta contra esta lámina de color negro. Como veis tenemos la identificación específica de la versión Performance, tenemos además también un difusor específico de esta configuración. Tenemos también, por supuesto, el alerón este en fibra de carbono que le da un rollito muy interesante, pero sí que es verdad que en general este diseño deportivo sigue un poco el concepto de lo que han sido siempre los GTI de Volkswagen, es decir, es un concepto de deportividad, pero no algo exagerado, no algo extravagante, no algo macarra, bueno, no está en la línea de los N de Hyundai, ¿no? Cuidado, que no es una crítica. A mí me gustan las dos ideas, pero es verdad que los N a mí ya me empiezan a pillar un poco mayor. Vamos a ver ahora el interior y sí que os digo, lo más interesante que os voy a enseñar, por cierto, me viene bien que esté la botella de mi viaje porque así veis realmente cómo se aprovecha el espacio y cuáles son los huecos disponibles. Lo más interesante en realidad os lo voy a contar luego, cuando nos montemos en él y vayamos viendo, pues bueno, apartado por apartado, a nivel de mecánica, de comportamiento, etc. Como veis, tenemos aquí una especie de piel vuelta, como si fuera ante. En el recubrimiento de la puerta tenemos además la moldura tipo fibra de carbono y hasta aquí llega la iluminación ambiental. Vamos a montarnos por dentro para que lo veáis, porque la verdad es que el interior es una cosa honestamente muy chula. El concepto de Tesla es minimalismo absoluto. Tenemos un pantallón de 16 pulgadas específico de esta versión Performance con más resolución que en el resto de versiones, pero sí que es verdad que a nivel de función es lo mismo, se ve mejor y lo que tú quieras, pero no deja de ser exactamente lo mismo. Volante con sus controles al estilo Tesla, porque aquí tenemos para dar ráfagas de largas, aquí tenemos el control de limpiaparabrisas, una ruleta, mejor dicho, que tiene controles laterales también para movernos entre menús, funciones, etcétera. Y aquí tendríamos la visión centinela, bueno, la visión de las cámaras periféricas, ahí podéis ver un pajarito súper simpático que ha pasado para ver el coche y tenemos también, por supuesto, los controles por voz para el teléfono, para la navegación, etcétera. Y si pulsamos aquí,
se hace la magia, porque se pone el sistema de conducción semiautónoma, cosa que en Europa se tiene que aprobar un nivel superior, que todavía no se está aprobando, pero en los Estados Unidos tenemos un nivel de conducción autónoma muchísimo mayor. Bien, tenemos una moldura específica aquí, en fibra de carbono, y toda la parte del salpicadero superior, que por cierto es como en una especie de falsa piel con un tacto semi blando. Bueno, pues todo esto está perfectamente despejado. De hecho, tenemos la pantalla en un sistema flotante, ahí lo veis, que no tiene nada por detrás. A pesar de eso, por cierto, no hace crujidos, no hace absolutamente nada. Bueno, se ha movido la pantalla porque he tocado la pantalla, pero no hace crujidos, ni hace movimientos, ni nada. Buenísima calidad. Bueno, pues aquí lo lógico sería tener un cuadro de instrumentos digital, cosa que Tesla no hace, y te pone directamente aquí la velocidad, la navegación, toda la información del coche. Como veis, estoy cargando. Para continuar el trayecto me faltarían solo 3 minutos, pero lo voy a dejar cargando porque estoy grabando, entonces no tengo problema. En su lugar, en su defecto, en su ausencia, bien podríamos tener un head-up display, tecnología que a mí sí me gustaría que existiera, pero honestamente, cuando te acostumbras a la pantalla, no te falta absolutamente nada. En este coche sí tenemos palanca de intermitentes, que ya ha vuelto a todos los modelos de Tesla, y detalle interesante es que aquí tenemos una moldura. Acabo de abrir sin querer con el codo la ventanilla trasera. Qué susto, ¿quién abre esto? Bueno, aquí sí tenemos una moldura, a ver, os acerco para que lo veáis mejor, que es exactamente igual que la pieza trasera en la que se proyecta la luz de la luz trasera que os decía, ¿no? Todo esto es piel vegana, piel sintética, con buenos ajustes, porque no suena, ni cruje, ni nada, y ya veis que el interior es absolutamente minimalista. Detalle que me gusta es que tenemos aquí un recubrimiento de fieltro para que si ponemos cualquier cosa, como las llaves, por ejemplo, pues aunque vayan dando golpes y tal, no vayan haciendo ruidos ni nada. Como veis, una botella cabe perfectamente, sin ningún tipo de problema. Esta es una botella grande de las de 1,5 litros. Agua Neval, del Mercadona, mi sitio de cargas de confianza. Bien. Las quejas, ¿por dónde vienen? Bueno, pues porque este es el sistema para abrir de Tesla. Esto es un sistema, digamos, digital, ¿no? Es un pulsador, pum, que activa la apertura. Baja la ventanilla porque no tenemos marco en la puerta. Bien. Y luego tendríamos el sistema mecánico, que esto de normal no hay que hacerlo porque no se activa adecuadamente la bajada de la ventanilla, pero esto es un sistema de emergencia mecánico de toda la vida de Dios. De hecho, mirad que me sale aquí un mensaje regañándome: puedes dañar el marco de la ventana. Bueno, pero es por fines de investigación, lo lamento, Tesla. Bien, eso es importante. Entonces, en Estados Unidos ha habido un montón de polémica con que eso en caso de accidente puede fallar, tal, no sé qué, porque a lo largo del tiempo Tesla ha ido cambiando ese sistema, ha ido utilizando unos y otros, y bueno, pues hay algunos de los sistemas antiguos que efectivamente se está revisando si son seguros o si no son seguros, etcétera. Otro de los detalles Tesla es que, como veis, la tapa de carga está perfectamente montada con el propio catadióptico, es decir, que queda perfectamente oculta cuando no la estamos utilizando, y además sin tapas extra ni nada del otro mundo, porque tiene aquí directamente un sello para que no entre ni polvo ni nada de nada. Tema que también es nuevo del Juniper es que aquí tenemos una pantalla de 8 pulgadas, cosa que he heredado del Highland. No sé por qué estoy sobreexponiendo la imagen, bueno, ahí la podéis ver correctamente. Pantallita de 8 pulgadas que podemos utilizar para el sistema de climatización o también para funciones de entretenimiento de los ocupantes de las plazas traseras. Podemos acceder a cosas como Netflix, Twitch, YouTube, tal, etcétera. Tenemos aquí una serie de videojuegos preinstalados y además podemos hacer el control de la climatización, de la calefacción de los asientos traseros, ¿de acuerdo? Podríamos además mover este asiento desde aquí, cosa que el asiento delantero de la derecha, cosa que puede ser cómoda para, no sé exactamente ahora mismo el qué, no se me ocurre, pero es práctico y está bien. Lo podemos inclinar para adelante, para atrás, todo este tipo de cosas. Esta pantalla está muy bien que la tenga, tenemos salidas de ventilación, tenemos 2 tomas USB tipo C, en fin, pues lo adecuado, digamos, ¿no? A nivel de espacio, aquí en las plazas traseras, el asiento delantero está configurado para mí a 1,73 m que mido yo,
y sigues teniendo del orden de 8 dedos hasta el asiento delantero. De ancho es realmente muy espacioso, muy amplio, y hasta el techo, a pesar de que tiene techo de cristal, que eso siempre, bueno, aquí lo podéis ver mejor, a pesar de que eso siempre rebaja la altura, también yo mido 1,73 m, ¿vale? No soy una persona enorme, pero tienes espacio más que de sobra, como unos 6 dedos aproximadamente, es decir, que es un coche que está perfectamente enfocado para el uso familiar y de hecho, pues es desde luego su terreno. Seguimos teniendo aquí tapicería de cuero, que por cierto, se me ha olvidado enseñaros que otra de las diferencias de esta versión Performance es que, aquí tenemos el bonito distintivo que dice, que no llevo cualquier Tesla Model Y, que llevo un Performance. Bueno, fuera de esa broma, tenemos asientos más deportivos, por supuesto con los ajustes eléctricos, unos asientos que la verdad es que combinan muy bien el confort y el agarre lateral. Como veis, tiene unas sujeciones laterales realmente amplias, unos asientos cómodos y deportivos. Otra cosa que no os he enseñado es que en esta parte central, donde yo me estoy tomando un Red Bull, porque como estaréis notando estoy un poco dormido, bueno, pues tenemos una consola que se cierra haciendo una pequeña presión, se cierra perfectamente y se queda totalmente oculta. Si la abrimos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un pedazo de hueco tremendo, un pedazo de cofre ahí, donde además tenemos un conector de 12 voltios muy útil para conectar lo que queramos. Y aquí tenemos la superficie de carga inalámbrica, todo estupendamente. Y ahora volvemos a las plazas traseras para que veáis aquí con mi trípode con el que me estabais viendo que tenemos también asientos con tapicería de piel vegana, de piel sintética. Se están colando moscas y de todo. Bueno, en la parte central tenemos el habitual reposabrazos con un mullido muy mullido, con los soportes para las bebidas y no tenemos para poder pasar absolutamente nada, pero la solución, ¿cuál es? Pues que podemos directamente volcar toda esta pieza y pasar lo que nos haga falta, anulando evidentemente la plaza central. Así lo podéis ver, esto es directamente lo mejor que me podrían ofrecer, porque aquí podemos llevar esquís, podemos llevar lo que queramos sin ningún tipo de problema. Y a nivel de maletero tenemos 854 litros, bueno, apertura eléctrica como no podía ser de otro modo. Como veis tenemos un espacio muy amplio y muy bien repartido, ¿vale? Tenemos la banqueta trasera en 3 partes para que podamos efectivamente pues recogerlas de manera independiente y aprovechar mejor el espacio. Como veis, una tapicería, la verdad, francamente muy buena alrededor de todos los huecos, y tenemos 2 espacios enormes en la parte lateral para que podamos llevar pues ahí cosas, digamos, con un espacio más delimitado. Aquí tenemos el control de los asientos traseros porque sí, efectivamente podemos plegar desde aquí los asientos y los podemos devolver desde aquí con control electrónico a su posición original. Estaba a punto de partir el trípode, se me ha olvidado quitarlo. Pero, oye, hemos comprobado que el sistema funciona bien y que cuando detecta algo, pues lo cancela, ¿no? El movimiento. ¿Veis? Lo plegamos y lo desplegamos desde aquí sin ningún tipo de problema. Si en este tapizado metemos un poquito las manitas así, mira, ¡plin! Tenemos un hueco adicional y además podríamos poner esto aquí bien sujeto porque tienen los moldes hechos de tal modo que pues se recoge adecuadamente, ¿no? Se sujeta adecuadamente. Y esa parte delantera también la podemos, lo que pasa es que con una mano es un poco más difícil, pero con una mano también se puede hacer. La podemos recoger y tenemos ahí un hueco dividido para llevar bultos más pequeños sin ningún tipo de problema. Y si no, pues lo recogemos todo y se queda estupendamente bien. Incluso la bandeja está muy bien trabajada porque, como veis, tiene una serie de pliegues, de formas, para que la podamos recoger como nos convenga, de una manera o de otra, o simplemente quitarla por completo. Y aquí tenemos la suficiente dureza para poder dejar algo encima, por ejemplo, una chaqueta, un abrigo, y que no ceda y, bueno, pues que vaya ahí sin ningún tipo de problema. Pero en realidad, como os iba diciendo, lo que más me interesa a mí es hablaros de la conducción, de su comportamiento, de toda la experiencia Tesla y demás, pero no sin antes enseñaros que así es como deberían de hacerlo absolutamente todas las marcas de coches. Tenemos un fraletero, como dice Lars Hoffmann, que es extraordinariamente grande, donde podemos llevar cosas, y además tenemos aquí debajo un taponcito con su rosquita, que si lo abrimos, pues ahí tenemos un desagüe por si metemos botas que han estado en el barro, o por ejemplo las botas de esquí, cosa que me encanta,
Tenemos además por aquí el ganchito este para poder remolcar, tenemos la iluminación LED, todo ello forrado en plástico de buena calidad, con su junta para que no le entre humedad, agua, suciedad, etcétera. Y aquí tenemos otra pedazo de pieza de goma para que se selle de manera adecuada. Esto es simplemente como todos los fabricantes, ya digo, deberían de hacer sus coches. Y lo único que necesitamos ver es esto para meterle su liquidito limpio parabrisas y fuera, y se acabó. Bien, vamos al lío, vamos a la parte que realmente quería yo llegar, porque además ya te confirmo, no es una sospecha tuya, no me he esmerado muchísimo en enseñar el coche, tampoco me he vuelto loco en limpiarlo para hacer unos planos épicos y demás, porque no es mi objetivo enseñando este coche. Además, ya lo ha enseñado todo el mundo, quiero decir, no iba a enseñar nada nuevo. Entonces, voy a hablar de lo que realmente yo creo que puedo aportar más, donde creo que me debo de centrar más, y es en toda la parte de conducción, etcétera. Estamos en un coche que, como digo, es la versión performance, es la versión deportiva, y es casi con toda probabilidad la última que yo personalmente me compraría, por muchos motivos, ahora te iré explicando. Esta versión tiene un sistema de suspensión diferente, más deportivo, con amortiguadores regulables por sistema electrónico, de dureza regulable, quiero decir, etcétera. Tiene un sistema de propulsión más potente, con 2 motores, tracción a las 4 ruedas. Tiene en general unas prestaciones mucho más altas que el resto de versiones, y la verdad es que no las necesita como tal. Todas las versiones de este coche tienen un nivel de deportividad bastante elevado, pero sí que es verdad que aquí tenemos frenos específicos más deportivos, llantas específicas más deportivas, no solo en estética, sino también a nivel función, digamos. Si no os importa, me pongo la sombra, porque si no me va a dar un algo con el sol. Y además tenemos sus modos de conducción, tenemos 3 modos que regulan la respuesta de la aceleración: un modo relax, un modo estándar y un modo insano, que es verdaderamente insano. ¿Por qué? Porque tenemos combinadas una batería de 79 kWh NCM, de alto rendimiento, evidentemente, porque aquí necesitamos una buena capacidad de carga y una excelente capacidad de descarga para nutrir a ese conjunto de motores que dan 627 caballos. Además, también se pueden configurar en este coche 2 niveles de deportividad en el control. ¿Qué es lo que nos regulan? Regula la respuesta de la dirección, que sea más directa, más inmediata, más instantánea, y también la respuesta del sistema de amortiguación. Y a mí personalmente os diré que en esto me faltaría un nivel inferior. Creo que los niveles de propulsión sí que tenemos un buen control con esas 3 opciones, y sin embargo creo que en el nivel de dirección y suspensión nos faltaría un nivel por debajo, sobre todo porque, bajo mi humilde punto de vista, creo que el coche sigue siendo un poco rígido cuando vamos en carretera buscando pues simplemente hacer kilómetros tranquilo y demás. Fuera de todo esto, como digo, tenemos 627 caballos, es una barbaridad el rendimiento que tenía. Aún así, este coche consigue un nivel de eficiencia que es sencillamente demencial. Os quería decir antes, os he dicho, quería hacer hincapié en ese morro tan bajo, en esas líneas tan esculpidas, en ese trabajo aerodinámico tan intenso que ha hecho Tesla, pero es que además también hacen un trabajo a nivel de eficiencia del sistema eléctrico que es algo a lo que sencillamente nadie más en el mercado, ni siquiera a día de hoy, llega. Y es importante porque, aunque tenemos 627 caballos, aunque tenemos un coche que mide casi 4,8 metros de largo, aunque tenemos un coche que tiene una habitabilidad interior tremenda, pues seguimos teniendo un coche que yo le he estado, la verdad, dando un poco de cera en la autopista, y no lo he subido por encima de los 22 kilovatios hora a los 100 en ese uso. Y ya, si lo usas con, digamos, un poco más de tranquilidad, un poco más de paz, un uso más normal, es que puedes hacer 15 kWh a los 100 sin ningún tipo de problema, y eso es sencillamente muy loco para un coche de estas prestaciones, tanto por tamaño como por rendimiento de la propulsión, etc. El coche me ha sorprendido muchísimo y para bien. Hace unos años, hace no tantos años, es verdad que Tesla hacía una tecnología que estaba muchísimos años por delante de la competencia. Eso siguen teniéndolo, es una realidad, es un hecho, pero es verdad que antes no hacían coches especialmente buenos en la conducción, y a día de hoy la verdad es que han conseguido
llevar incluso un poquito más allá la tecnología que ya tenían y seguir siendo referentes y ponerse al día en cuanto a la conducción. Y en este coche tenemos la confirmación absoluta y definitiva de ello, porque tenemos una capacidad de propulsión que está muy por encima de lo que ofrecen todos los demás, en rendimiento, en performance, como el propio coche se llama, y también en eficiencia, un equilibrio que es sencillamente bárbaro, extraordinario, único en el mercado, pero es que tenemos también un conjunto de frenos que es perfectamente capaz de detener con solvencia esta bestia parda. Tenemos un sistema de amortiguación y una configuración de chasis con la batería integrada como parte estructural que se contiene en las curvas de una manera que no hace ningún otro SUV comparable con este coche. Quizá lo más cercano que tengamos es el BMW X3, yo no lo he probado todavía, habrá que verlo, o el Mercedes GLC, insisto, son coches que tengo que probar y no he probado todavía. Quizá esos sean los que puedan estar a la altura en alguno de estos sentidos. Y eso sí, es verdad que Tesla empieza a quedarse, entre comillas, obsoleta en un aspecto concreto, y es que siguen apostando por un sistema eléctrico con arquitectura de 400 voltios, es lo que más se ha criticado con muchísima diferencia de este coche y del Model 3 Highland, y es que aunque son actualizaciones muy profundas, se han cambiado baterías, se ha cambiado sistema de propulsión, se ha cambiado amortiguación, se han cambiado muchos componentes, el diseño por supuesto también, pero no deja de ser en realidad una actualización que está muy cerca de lo que siempre ha sido un restyling. Es decir, no es una generación totalmente nueva y por lo tanto no cambia a nivel de arquitectura del sistema eléctrico. ¿Se puede criticar que Tesla se mantenga con 400 voltios? Sí, se puede criticar, y más cuando estamos hablando de una empresa que presume de ser lo que es, de ser una compañía con un ADN tecnológico, de robótica, de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Por supuesto que se puede criticar, y están llegando tarde a la introducción de los 800 voltios. Ahora bien, estamos viendo coches eléctricos que están llegando con 800 voltios que hacen picos de potencia máxima de carga de 330 kilovatios, 400 kilovatios, y que luego en la experiencia de conducción, en la experiencia de uso del coche, en la experiencia de viaje, no marcan una diferencia tan significativa en relación a la subida de precio. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí, por ejemplo, tenemos una batería NCM de 250 kilovatios de potencia máxima de carga en corriente continua, que tiene una extraordinaria curva de carga, una muy buena curva de carga. Entonces es verdad que los tiempos de carga son tan razonables que no hay una necesidad imperiosa de pasar a los 800 voltios y que por el camino haya problemas como los que están teniendo en la gama de Mercedes, que no tienen los componentes necesarios para ser compatibles también con los sistemas de 400 voltios, etc. Entonces, creo que a día de hoy Tesla debería de contar con 800 voltios como sistema eléctrico. Ahora bien, yo me compraría este coche y no me importaría un pepino que tenga o no tenga 800 voltios, pero es algo que a día de hoy es criticable y es exigible a la marca. Fuera de eso, quiero hablar de todo lo que es la experiencia Tesla. Tenemos un interior raro, tenemos un volante raro, tenemos un pantallón y todo cedido ahí. Bueno, pues mientras que otros fabricantes se han flipado por completo y han querido seguir eso como si fuera simplemente una tendencia de moda, un elemento estético, bueno, pues es que en realidad Tesla, precisamente por esa vocación, por ese ADN tecnológico, tienen la capacidad de hacer que todo eso sea funcional, sea práctico y no sea solo estético, no sea solo, oh, solo tenemos una pantalla y venimos del futuro. No. Es que esto está hecho así con un propósito y está conseguida una experiencia de uso perfecta. Tenemos un coche que efectivamente cede todas sus funciones a la pantalla táctil. Es verdad que algunos controles sería de agradecer que sean con botones físicos, como por ejemplo el control de la climatización, aunque está muy bien llevado a la pantalla. Lo de que no tuvieran palanca de intermitentes, cosa que con el Model y Juniper no ha existido en ningún momento, pero con los Highland sí, es algo criticable, sí, aunque es verdad que te acostumbrabas al botón y no suponía ningún tipo de drama. Y es verdad que lo que mucha gente no comprende hasta que no prueba o tiene un Tesla es que este coche tiene algunas cuestiones muchísimo más avanzadas
que cualquier competidor, como por ejemplo, que tiene a su servicio la red de carga para coches eléctricos más extensa, fiable y, en términos generales, de calidad. Es verdad que a día de hoy yo no diría que es la mejor red de carga, por lo menos dentro de España. Creo que hay operadores que lo están haciendo extraordinariamente bien y que ya están perfectamente a la altura, o incluso en algunos aspectos están incluso en un punto superior, pero es que Tesla se encarga de hacer lo que yo siempre llamo la experiencia Tesla, que es una experiencia 360 grados, es decir, yo tengo este coche que se abre con la aplicación del móvil, desde el móvil tengo control de la preclimatización, de la navegación, del control del modo perro para que el perro se pueda quedar aquí dentro con su climatización perfectamente adecuada, con el mensaje escrito en la pantalla avisando a cualquier persona que pueda pasar alrededor, con la localización del vehículo. Todo funciona bien en la aplicación del móvil y no es simplemente postureo de nosotros también tenemos aplicación del móvil. No, lo integran todo a la perfección. Tengo en la pantalla el mejor planificador de ruta que existe y está perfectamente integrado y se utiliza de una forma tan sencilla que no te preocupas por absolutamente nada. Y te organiza la ruta con todos los cargadores de Tesla con los que te puedes ir a Cabo Norte, como me fui yo en coche eléctrico, como si fuera una aventura, y con un Tesla pones ahí la programación de la ruta y no tiene ningún tipo de complicación. Te puedes ir a Turquía, te puedes ir a donde te dé la real gana haciendo uso de toda su red y encima con precios bonificados. Y encima, cuando llego allí y aparco, la toma de carga se abre automáticamente, todos los mensajes están sincronizados, en fin, toda la experiencia de uso de Tesla es sencillamente única. El sistema de conducción semiautónoma, que de hecho lo que nos ofrecen aquí es mucho menos de lo que son capaces de ofrecer, es decir, lo que nos pueden ofrecer es una tecnología anterior, más antigua a lo que ya tienen, es algo que funciona como ningún otro fabricante es capaz de hacer que funcione. Entonces al final tenemos un conjunto, una experiencia Tesla que sigue estando bastantes años por delante de lo que ofrece cualquier otro fabricante. Te puede gustar más, te puede gustar menos el coche a nivel estético, que el interior sea minimalista, etcétera, pero por suerte o por desgracia, para mi gusto, por desgracia, porque me encantaría que existieran decenas de opciones que estuvieran a la altura o que incluso fueran mejores, bueno, pues por suerte o por desgracia, a día de hoy Tesla sigue estando por delante en muchos aspectos y consiguen, en definitiva, un equilibrio, un balance que no consigue nadie más ni menos. Y en lo que respecta a lo específico de esta versión Performance, hablo de que es probablemente la última versión en la que yo personalmente pensaría. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una autonomía VLTP de 560 kilómetros, tenemos desde luego unas prestaciones excelentes. Es verdad que combina de muy buena manera esa relación entre rendimiento, performance, etcétera, y pues la eficiencia, la comodidad, etcétera. Pero sí que es verdad que es un capricho para unos pocos. Es decir, pues si te encanta hacer tandas, por ejemplo, pues desde luego que este es el Tesla Model Y que quieres. Si eres una persona que combina la vida familiar con irte de tramos o algo parecido a eso, pues este es tu coche, etcétera. Pero es verdad que a mí personalmente la tracción a las 4 ruedas no me inquieta especialmente. Es verdad que a mí los 627 caballos no me inquietan especialmente, y sin embargo sí que me gustaría algo que equilibre algo mejor, se equilibre o se balancee algo más hacia el confort. Y en este coche es verdad que ha habido quizá un par de cosas que me han gustado un poco menos. Creo que sigue siendo un coche algo duro cuando lo configuras incluso en el modo relax de propulsión y en el modo, digamos, estándar de dirección y suspensión. Me sigue resultando ligeramente más firme de lo necesario, aunque tampoco creo que sea algo excesivo, eso es una percepción personal. Y sí que es verdad que el tacto del freno no me encanta. El coche lo frenas y la verdad es que ves perfectamente en la pantalla que frena mucho. Pero sí que es verdad que es un freno muy duro y con un recorrido efectivo muy corto. De hecho, yo diría que es un freno con unas sensaciones un poco de coche deportivo, pero quizá en exceso. Entonces es verdad que a mí personalmente todas esas cosas para el día a día y para mi uso habitual no me inquietan lo suficiente como para
pagar el sobrecoste que tiene este coche. Ahora bien, sí que creo que para las personas a las que todo eso les importe, han hecho un coche absoluta y definitivamente redondo. Mi experiencia con este coche, desde luego, ha sido positiva. De hecho, diría que ha sido una experiencia en general de 9,5 y que nos reservaríamos esos 0,5 única y exclusivamente para esos 800 voltios que acabarán llegando inevitablemente, y más cuando Tesla ya está adaptando en Estados Unidos algunos de sus cabinets V4 a 800 voltios para dar servicio al Cybertruck. Acabará llegando. Pero nos guardamos ese medio punto, y sí que es verdad que yo únicamente le pediría al coche que contase, vale, no me pongas el cuadro de instrumentos digital, me parece bien porque además así por aquí puede pasar la ventilación de la climatización del habitáculo, pero sí que me encantaría, la verdad, contar con un head-up display que no me haga girar un poco de más la vista. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima. Y por favor, una despedida para mi trípode.